Y la pregunta es, ¿qué pasaría contigo si el día de mañana ya no amaneces en esta tierra? Y creo que es una pregunta, amados, que en estos tiempos vale la pena reflexionar con mucha seriedad, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver, amado hermano, con cuidar nuestra salvación, ¿verdad? La palabra de Dios, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses le exhorta para cuidar esta gracia tan hermosa que recibimos nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que fue este llamado a salvación. Amén. Y déjame decirte que estamos viviendo, querida iglesia, tiempos no nada más difíciles, sino tiempos muy lamentables para la iglesia de Jesús. Quiero comentarte en mi sentir, en el espíritu, que la peor iglesia de Jesucristo, desde que Jesús, ¿verdad?, estuvo aquí en la tierra hasta el día de hoy, es esta iglesia, ¿verdad? La iglesia de estos tiempos es la peor iglesia que ha habido sobre la faz de la tierra. Y vamos a poder comprender y entender que el comportamiento, la conducta, el amor, la fraternidad, el servicio, la entrega en la iglesia de estos tiempos está muy, muy menguada. Y no se diga, amado hermano, el amor por Dios. Y desafortunadamente, como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? 9:6, dice, es mejor las cosas como se acaban que como se comienzan. Y qué importante es ver que esta palabra, no nada más al término de los tiempos de la iglesia, no se está acabando de la mejor manera. Y en muchos de nosotros, nuestro caminar con Cristo, como dice Pablo a Gálatas, ¿quién les estorbó? Si ustedes iban corriendo, iban caminando de una forma adecuada, han empezado en una forma espiritual, pero muchos han empezado ya, han concluido estando en la carne. Y son palabras que debemos de reflexionar. No sé si ustedes ya han estado abiertos, ¿verdad? Espero que les interese un poco y no los agarre distraídos las circunstancias que se viven en el mundo, ¿verdad? Yo sí les quiero decir, como se los decía ayer en el seminario, que hice un paréntesis. La llegada del nuevo mandatario para los Estados Unidos de Norteamérica en este noviembre va a determinar la aceleración, ¿verdad? O un pequeño respiro para la Iglesia de Cristo y para el mundo en general, ¿verdad? La llegada de Donald Trump a la presidencia, más allá de que va a sacudir nuestra nación, sé que es un respiro de Dios todavía para la Iglesia. Pero el que no llegue Donald Trump, amado hermano, significa que literalmente me gustaría equivocarme, pero sé que es de Dios lo que voy a decir. Si no llegase él, estoy convencido que la Tercera Guerra Mundial empezaría casi inmediatamente. Y con esto se derivaría ya todo lo que está por acontecer. Y estas circunstancias que estén en el mundo debemos preguntarnos cómo está nuestra vida cristiana hoy. ¿Cómo estamos nosotros verdaderamente viviendo en Cristo o no? ¿Verdad? No se trata, amado hermano, de, como les decía yo, de creencias, ¿verdad? No se trata de una fe falsa, porque qué peligroso es concluir nuestros días en esta tierra con una fe engañosa, ¿verdad? Yo soy de las personas que cree firmemente que la salvación no se pierde. El problema es que mucha gente cree que la tiene, y ahí deriva el problema, ¿verdad? La palabra de Dios, veía algunos comentarios de reflexión de la conferencia pasada, y decimos, bueno, es que la salvación es por fe. Yo estoy de acuerdo que es por fe, lo dice el libro de Romanos, pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que mostremos nuestra fe por nuestras obras.
y que no hay fe si no hay obras. La fe genuina produce en automático obras, ¿verdad? De arrepentimiento. Y arrepentimiento es una palabra fuerte que significa cambio. Estamos viviendo tiempos de gran apostasía en la iglesia, ¿verdad? Vivimos hoy tiempos de mucha falsedad cristiana. Yo todos se dicen cristianos, han oído los mandatarios, ¿verdad? En Venezuela se dicen cristianos, aquí se dicen cristianos. En muchas partes del mundo se dicen cristianos. Por eso Jesús dijo, por sus hechos, ¿verdad? Por su conducta, por lo que producen, por sus obras, serán identificados. Y la palabra de Dios también dice, Jesús, ¿verdad? En aquel tiempo muchos me van a decir, Señor, ¿a cuántas personas no les conviene querer decir que cuando partan de este mundo se van al cielo? Yo creo que a la mayoría, hasta los que se dicen ateos, les gustaría estar en el cielo. Pero la Biblia es determinante en decir que no todos. Dile a tu hermano, no todos. Todos los que mencionan al Señor serán salvos, ¿verdad? Y de esto precisamente debemos de hablar. Déjame recordarte, porque ya lo habíamos enseñado la parte de apostasía, pero hoy el Señor quiere hablar directo respecto a la situación y la gran debilidad que pasa la iglesia de estos tiempos del siglo XXI. Dice la palabra de Dios, la palabra apóstata significa abandonar, significa cambiar de opinión de la doctrina en la cual fuiste inculcado y educado, ¿verdad? Y hoy podemos ver que hay muchas personas que han cambiado de opinión. ¿Sí te has dado cuenta? Si has visto cristianos y dices, oye, ¿qué opinas de esto? Dices, ya cambié de opinión. Ya no pienso así, ¿verdad? Yo lo creo de esta forma o de esta manera. Y vamos a ver lo que dice la Escritura que está situada en estos tiempos. Amén. Si me acompañan a abrir la palabra de Dios para todos los que tienen verdadera fe, traen su Biblia. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, van a cambiar de opinión. Amén. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Déjame decirte, voy a hacer un pequeño paréntesis, que fíjate que esta gente no necesariamente cambia de religión. Hay mucha gente que sí se va a otras creencias. Aquí he tenido desafortunadamente una persona que estuvo viviendo por un tiempo y se fue con los mormones, ¿verdad? Terminó ahí. También otro muchacho terminó en los mormones. No sé si por qué les ofrecían muchas mujeres, pero cambió, ¿verdad?, la verdad de Dios por la mentira. Había otras personas que estuvieron aquí y se fueron a pares de sufrir. Una señora ahí que se fue a esas doctrinas. Otras personas se han ido a otras iglesias, aparentemente cristianas, ¿verdad? Y muchos de ellos me dicen, es que ahí se enseñan el amor. El amor no es la permisividad de las cosas, es la corrección de las cosas. Y entonces, cuando empezamos a observar esto, la apostasía no es solamente cambiar de religión, sino cambiar de la convicción que Cristo nos da solamente en su persona. Amén. Y si es en su persona, es en su verdad. Y la verdad está escrita, ¿verdad? No hay criterios humanos que comparen una verdad a otra. La verdad está escrita. Amén. Si vivimos en la verdad, vivimos en la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, para aquellos también que se han dejado de congregar, escuchando espíritus engañosos, dile a tu hermano, ¿ya oíste? No dejes de congregarte. Lo dice la verdad. Como algunos, ya lo hicieron ¿cómo? ¿Han conocido gente que lo hizo por costumbre? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, sí es importante ver esos espíritus engañosos sueltos en estos tiempos. ¿Amén? Espíritus de demonios que han tomado incluso a pastores, a profetas y a maestros que son falsos. ¿Se han conocido gente falsa así? Aquí hemos tenido algunos, ¿verdad?, que hemos corrido ya. Entonces, dice la Escritura, amado. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Ahora, quiero empezar a ubicarnos cómo ha evolucionado esto. Si nos vamos al libro de los Hechos, que es como empieza la iglesia, ¿verdad? Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nos situamos en Hechos capítulo 2, versículo 43. Podemos ubicar cómo comenzó la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Qué conducta tenían los hermanos creyentes de esa época? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo se conducían? ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo convivían? ¿Cómo pensaban? ¿Verdad? ¿Qué hacían? ¿Cómo priorizaban? Vamos a observar los primeros cristianos. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la primera. Empezaron bien, dice. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué sobrevino sobre nuestros hermanos cristianos? Temor santo de Dios, ¿verdad? Saben que no pueden hacer lo que se les pegaba la gana. ¿Tú sí haces lo que se te pega la gana? ¿O vivimos en temor de Dios? Va a decir, pues nadie me ve aquí, pero sé que Dios me observa. Ellos vivían en gran temor. Y como consecuencia, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Estaban juntos. Y tenían en común, ¿qué tenían en común? Todo, ¿verdad? No había diferencias. Dile a tu hermano, ¿y observas? No había diferencias. No había críticas de cómo te vestías o cómo dejabas de vestirte o cómo saludabas o cómo dejabas de saludar. Todos tenían, ¿cómo estaban? Todo en común. Dile a tu hermano, se parecían. Su conducta se parecía, ¿verdad? La forma en que se relacionaban con las personas se parecían bastante. Amén. Dice la palabra de Dios. En el versículo 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hacían aquí, amado hermano? Más allá de deshacerse de sus casas, ¿cuál era la conducta de ellos? ¿Verdad? Buscaban cómo ayudar a los que menos tenían, entre ellos echaban la mano, ¿verdad? Decías, te falta a ti esto, pues yo te echo la mano, vente para acá, yo aquí te apoyo, trabaja aquí, vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos, ¿verdad? Entre nosotros mismos. ¿Qué hacían? Entre nosotros mismos. Esos eran los primeros cristianos, ¿verdad? Evidentemente no eran tacaños. ¿Ya vieron que no vivían para ellos mismos? Eso es muy importante. Subraya esa, si no, apúntalo por ahí. No vivían para sí mismos, como dice la Escritura en otra parte, ¿verdad? No pensaban solamente en sí, en su bienestar, en su provisión, en qué hacer ellos. O sea, no pensaban nada más en ellos mismos. Tan era así que se despojaban, inclusive para ayudarse. Y luego dice en el versículo 46, y además perseveraban unánimes. ¿Ya viste que perseveraban unánimes? Imagínate cuando había una convocación para la oración, ¿iban algunos o iban todos? La palabra unánime era todos, ¿verdad? Allá atrás, ¿cuántos eran? No faltaban. O sea, si había un domingo de congregación, no se ponían de acuerdo para decir, hoy falta tú y hoy falto yo. No, ¿venían cuántos? Todos venían, sin excepción. Dile a tu hermano, todos venían. Ya sea un domingo, ya sea un discipulado, un seminario como el sábado, ya sea en una oración una vez al mes, ya sea en una conexión. ¿Cómo era su conducta? Unánime, repite conmigo, unánime, ¿verdad? Porque se parecían. ¿Estamos? No pensaban diferente, su criterio era muy parecido. Y dice la palabra de Dios, perseveraban unánimes cada día en el templo, ahí está, en la casa del Señor. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y con sencillez, ¿verdad? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿y qué pasaba como consecuencia? Se iban sumando personas, ¿verdad? ¿Por qué no se suman personas nuevas?
El pastor está bien enchanclotado. ¿Qué hacían aquí? Que todos juntos, ¿verdad? Dile a tu hermano, ¿ya oíste? Todos juntos, todos unánimes, todos formábamos parte de una familia, todos teníamos el mismo sentir, todos había una convocación y estábamos juntos. No había por qué no ir ese día, no había por qué no estar en la reunión, no había por qué no estar en la oración, no había por qué, si vamos a festejar el 15 de septiembre, no habría por qué no estar un 15 de septiembre o un día de campo, estábamos todos como juntos. ¿Ya ven cómo era la iglesia primitiva? Ahora bien, desafortunadamente, ¿verdad? Esa conducta de los cristianos de la iglesia de los primeros tiempos, podemos observar a Jesús hablando con Juan en Apocalipsis. Fíjate, qué duro. Yo te voy a decir algo. La última iglesia de Apocalipsis que se menciona de los tiempos espirituales del Señor es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y déjame decirte que la palabra Laodicea, que es la última, repito, es la última. ¿Cuál es esta iglesia? Somos la última. Y la palabra Laodicea, que era un poblado próspero, ¿verdad? Desarrollado, ese poblado, lo que quiere decir viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre, ¿verdad? Y dique, que es derecho. Entonces, ¿cómo se traduce la palabra Laodicea? Escucha bien esto, amado, que es la iglesia de los últimos tiempos. Se traduce como derechos de la muchedumbre o derechos humanos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Sí, aquí vas. ¿Verdad? Derechos humanos. Si tú quieres ser homosexual, sé homosexual. Es tu derecho. Si tú quieres abortar, ¿verdad? Porque se te chispoteó, tienes tu derecho, no tienes problema. Si tú quieres ser perro, sé perro y no hay problema. Todo mundo tenemos. Si tú quieres robar, pues roba. ¿Tienes qué? Derechos. ¿Sí estamos o no? ¿Sí vimos esta época o no? ¿O nos equivocamos? A lo mejor es la penúltima. No, dile, es la última. Ahora, Jesús habla a esta iglesia. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Híjole, me gustaría detenerme más en explicar más Apocalipsis 3, por favor. Pero desafortunadamente tenemos 45 minutos. Por eso es importante los seminarios, ¿verdad? Las células de enseñanza. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 3. ¿Ya estamos? Y vamos a ver el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la última iglesia. 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Qué quiere decir Laodicea? Los derechos de la muchedumbre. ¿Sí aquí hay gente que reclama sus derechos también? ¿O en esa iglesia no existe? ¿Sí? Tienen derecho de no ponerse a hacer qué hacer o de no apoyar a la iglesia. Tienen derecho a hacer lo que se les pegue. Estamos en una época de derechos, ¿verdad? Mucho derecho. Tienen derecho a irse de vacaciones. Tienen derecho de hacer lo que ustedes consideren que tienen derecho. Bueno, Jesús habla y dice, he aquí, amén, el testigo fiel y verdadero. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, amén. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oye, qué fuerte esto. O sea que la iglesia de los últimos tiempos, dile a tu hermano, ¿ya oíste? Es una iglesia tibia. A veces sí, a veces no. A veces me dan ganas, a veces no me dan ganas.
es una iglesia inestable. ¿Han conocido gente inestable? ¿Sí? ¿Cómo es una gente inestable? ¿Es de fácil trato? Como que andas buscando, dices, ¿cuál será el momento? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es una iglesia tibia. ¿Qué le pasa a esa iglesia tibia? Dice nuestro Señor que ese tipo de iglesia Dios no la quiere. Fíjate que es la única iglesia a la que no le premia nada. No le reconoce absolutamente nada, a diferencia de las otras iglesias. Dice, ¿sabes qué? Son bien volubles. Son gente voluble. Es increíble que haya gente que primero está aquí y después ya no está aquí. Que luego estuvo allá y después está acá. Gente voluble, tibia. ¿Cuál es el resultado de esa tibieza? Dile vómito. Oye, ¿alguien ha visto un vómito? ¿Alguien ha visto o se ha vomitado o ha ayudado a otros a vomitar? ¿Sí o no? ¿Y qué es el vómito? Dile, ¿es algo, es un desecho? ¿Es un desecho que sale de dónde? De dentro, ¿va? ¿Huele bien? ¿Es algo lindo? Dile, es un desecho. Es horrible, es un vómito. ¿Qué hará nuestro Señor con la iglesia tibia? Qué duro es esto. ¿Ya viste cómo es? O sea, quiere decir que cuando lleguemos al cielo, al juicio, al trono del Señor, van a estar los cristianos. ¿Tú te imaginas conocer a Noé, a Moisés, a Abraham, a Sara, a Ruth, a David, a Sansón, a Pablo, a Juan, a Pedro, a Mateo, a María, a la otra María, a Judas, Judas el que no traicionó? Sí, a Esteban, a Timoteo. O sea, qué bonito, ¿no? Pero nosotros vamos a ser marcados como los últimos, los tibios. Los volubles. Imagínate que llegas a una reunión y dicen, aguas, ahí vienen los volubles. Son los del siglo XXI, ahí vienen. Los que a veces sí, los que a veces no. Los que su fe es a veces mucha y a veces nada. A veces quieren y a veces no. A veces leen, a veces no. A veces oran, a veces no. A veces ayunan, a veces no. A veces cantan, a veces no. A veces asisten, a veces no. O sea, podemos decir que somos los a veces. ¿Tú has hecho un resumen de cuántas veces faltas a una congregación? Porque congregación no estamos hablando de un lugar. Congregación es a una convocación, a cuando te dicen, oye, vente a reunir. ¿Qué tan faltista eres, amado? ¿Qué tan irregular eres? Si ya vamos avanzando en el año, ¿cuántas veces has faltado? ¿Cuántas veces no te dan ganas de conectarte, ni de leer, ni de orar, ni de meditar, ni de reflexionar, ni de llorar, ni de gritar con el Señor? ¿Seremos la iglesia tibia? ¿Pusilánime? ¿De contentillo? Ya parece que estamos igual que en las series, ¿verdad? Ya somos la iglesia de las temporadas. ¿Va? De verdad, hay gente que es de la temporada 1 y de momento llega. De la temporada 3 y ya no viene. Le falta 2 temporadas más para reaparecer. Es increíble lo que pasa, amado. Somos como no definidos. Por ejemplo, hacemos una reunión, ¿no? Familiar y decimos, pues le voy a invitar a ellos y mi convicción es,
pues a lo mejor no dar bebidas alcohólicas. ¿Ah? ¿Por qué? Por mi fe, para que aquí se emborrachen en su casa. Y entonces de momento decimos, bueno, yo no voy a dar, pero te doy chance que tú traigas tu garrafita y tú te pongas borracho. Dile a tu hermano, ¿es sí o no? Muchas veces criticas a la hermana por su vestimenta o por su apariencia, por su forma de expresión, y no te das cuenta que muchas veces eres igual. Buscamos siempre el error del prójimo y no reflexionamos en nuestras propias áreas de mejora. Somos muy buenos para ser juiciosos como supercristianos y poder juzgar y decir lo que está bien y lo está mal, pero no nos examinamos a nosotros mismos. ¿Que eso no es ser pusilánime, amado hermano? ¿No así les decía Jesús a los hipócritas y les decía gente de apariencia? No podemos ser gente diferente porque la gente no quiere en estos días. Yo les voy a decir algo. Véanse. Desearía de todo corazón que no se pierda uno más. Escucha bien. Desearía que no se pierda uno más. Pero si la Biblia nos dice que es una iglesia tibia, terminaremos menos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la espiritualidad que se tiene en estos tiempos de la gente de la iglesia es tibia, es pusilánime, ¿verdad? Y su conducta lo muestra y lo exhibe. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano, mucho cuidado. Porque mira, terminando ahí, en el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Esto es clásico en la gente que se va. Le digo, ¿y cómo estás? Perfectamente bien. No tengo ninguna necesidad, estoy cool. Ah, todo perfecto. ¿Sí han oído eso o no? O nada más falta a los que yo les pregunto. ¿Cómo están allá atrás? ¿Cómo está la iglesia allá atrás, Daniel? ¿Cómo están los de allá atrás? ¿Cool? ¿Sí están bien todos? ¿Cómo están allá atrás, Nancy, y allá, los de allá? ¿Están bien? No sé. Claudia, ¿cómo están los de allá? Es que así se preguntaban antes, refiriéndose a la gente que estaba cercana. Yolanda, ¿cómo están los de allá? Marta, ¿cómo están los de allá? José Manuel, ¿cómo están los de allá? Es de la temporada 1, creo, de la introducción, ¿verdad? Y podemos preguntar, Pati, ¿cómo están los de allá? Y podemos preguntar, y te das cuenta, y acá, pasó, ¿cómo están los de allá? Y podemos ver, amado hermano, escucha esto, que dicen que son ricos, que se han enriquecido y que no hay ninguna necesidad. No tienen necesidad, están bien. Pero Jesús les dice, ¿y no se han dado cuenta que son unos desaventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Y por eso hay una exhortación en el versículo 18 diciéndole, vengan a comprar oro refinado, ¿verdad?, en fuego, para que en verdad sean ricos y vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de su desnudez y que ungen sus ojos con colirio para que puedan verdaderamente ver, ¿verdad? Y fíjate, a final de cuentas, qué triste es, porque a final de cuentas esta gente que no reacciona valorando las verdaderas riquezas del oro refinado, que es la presencia verdadera de Dios, van a ser reprendidos y castigados, porque dice Señor, porque a todos los que amo, pues porque yo soy un Dios que celoso y les invita a arrepentirse. Y nuevamente, el último llamado al Señor, ayer veíamos lo amoroso que es Dios, ¿verdad? Hasta con Caín, lo amoroso que fue, ¿verdad? Y fíjate cómo dice al final, he aquí,
Yo estoy a la puerta. ¿De qué puerta habla, amado? ¿Estará a la puerta de Yael, por ejemplo? ¿Está a la puerta de José Luis Jr., de Iván, de Daniel allá, Jessica? O sea, de todos ellos los que están a la puerta y les va a llamar. Y si solamente ellos quieren y le dan una oportunidad más a Dios y abren la puerta, Yolanda, solamente cuando ellos se decidan a abrir la puerta, ¿de qué? Del corazón, de su voluntad. Entonces el Señor va a entrar a compartir la intimidad más hermosa que comparte el Señor, que es una cena con Él. ¡Qué hermoso! Pero siempre y cuando, ¿qué? Tengan la voluntad. Tengan la voluntad. Termina diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes. ¿Nosotros qué somos? ¿A quién nos habla? Ahora ve, tenemos que tener mucho cuidado, amado. Mira, allá atrásito en segunda carta de Pedro, capítulo 2, de verdad que es peligroso. Vamos a leer esto rápido. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías. ¿Qué es una herejía? Una verdad a medias, ¿verdad? Algo falso, algo que dicen, oye, ahí también me enseñan falsamente. ¿Sí o no? ¿Se han oído esto? Es increíble. Y dice, y van a ser esas falsas mentiras, van a ser destructoras. Y van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repetida. Mire, amado, esto es muy fuerte. Yo he visto gente que está agonizando hoy. Voy a usar las palabras de una persona. Me estoy pudriendo por dentro. Gente que como tú estuvo escuchando la palabra, que se bautizó y que hizo declaración de fe. Pero está cumpliéndose en la Biblia. Hay una destrucción repentina. ¿Qué es repentino? Estaba bien hoy y mañana ya tengo cáncer. O ya tengo podrido el hígado, o yo tengo alguna situación mortal. Un accidente, o un infarto y ya no te despiertas, está más lindo, pero a final de cuentas fue repentino. Ahora, escuchemos esto, amado. Esto no es un juego. Muchos en el versículo 2 van a seguir sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, el comportamiento de muchos va a hacer que muchos otros blasfemen a Dios. Porque se dicen cristianos y su conducta, ¿cómo es? Totalmente en desilusión, ¿verdad? Dices, oye, pan con lo mismo, mejor no digas que eres cristiano. O sea, mejor déjate en el catolicismo, ahí estabas bien. O en el ateísmo, no sé. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Alguien ha visto a cristianos fingidos? ¿Sí o no? Ay, yo recuerdo a muchos. Hasta hacían la voz así. ¡Ay, cómo lo amo! Es increíble. Es que es fingido, amado hermano. Es en serio, es fuertísimo, pero es que estamos en estos tiempos. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escucha esto, hermano.
¿Qué es lo peligroso? ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? ¿Ok? Dicen, es que yo confío en el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios que me va a dar chance al final de cuentas. Porque sabe que soy muy débil. Escucha esto. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y pregonó de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pregunta, ¿Dios castiga? ¿Dios es barco? Qué importante es Filipenses 2 cuando dice, cuida tu salvación, hermano. Cuida que en verdad estés salvo. Observa tu conducta. El que produce en ti el querer como el hacer es Dios, no eres tú. Y si Dios no está produciendo obras de justicia y arrepentimiento, no eres salvo. Porque de ti no hay nada bueno. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espera el Espíritu Santo? Que Dios mueva, que Dios mueva tu corazón. Que Dios mueva tu conducta. Que Dios mueva tus pensamientos. Que Dios te haga caminar en obras de justicia. Amén. Porque si no, amado hermano, entonces vives algo engañoso. ¿Verdad? Es como, ¿tú sabes cuántos cristianos a través desde la iglesia primitiva hasta la fecha vivieron un engaño de salvación? El primero fue Judas Iscariote, pensó que estaba cerca de Dios. Amén. El Señor Jesucristo, amén. Ahora bien, vamos a Mateo 24:10. Ay, Mateo 24:10 ya se lo deben de saber de memoria en esos tiempos. Vamos a ver el versículo 10, amén. Dice la palabra de Dios. Está hablando de estos tiempos. ¿Qué va a pasar en mucha gente de la iglesia de estos tiempos, que sabemos que es una iglesia tibia? Dice la palabra de Dios, muchos van a tropezar. Y entonces se van a entregar unos a otros. ¿Y qué va a pasar? Se van a aborrecer. ¿Ya vieron? Lo contrario del amor, ¿qué va a hacer? ¿Aquí hay gente que se aborrece? O no, aquí ya está Dios ya bien puesto en sus vidas. Porque si hay gente que se aborrece, o sea, no está diciendo que se acepte, amado hermano. Aquí la instrucción es amarnos. Porque el soportar es igual que el aborrecer, es como por encimita. ¿No has visto a gente así que dices, híjole, mejor una salud así cordial, pero pase? No, amado. La iglesia de los primeros tiempos se amaba. No andaba con payasadas, amado. No se amaba viendo a ver si la hermana se descuidaba y le daba un arrimón. En verdad era un amor fraternal santo. Es algo muy serio, amado. No andaban viendo a quién fregaban. O sea, en verdad había un amor sincero. Pero en estos tiempos, dice la palabra, va a haber repudio. O sea, ¿cómo puedes repudiar a una persona que en teoría se parece a ti porque los dos están desarrolladas en Cristo? ¿Estamos? Porque en estos tiempos sí, dice la palabra, que van a tropezar muchos. Y además, fíjate bien, en el versículo 11 dice que se van a levantar muchos falsos profetas. ¿Y qué va a pasar? Van a tener la fuerza para engañar a mucha gente. ¿Sabes cuántas personas están metidas en iglesias falsas hoy? Siguen cayendo famosos. Ahí está Guillermo Maldonado, Cash Luna, muchísimos, Dante, el argentino. Hay muchísimos de grandes iglesias que están cayendo y seguirán cayendo otros no tan grandes que los conocen en la esquina de su colonia, pero que
no dejan de tener el prefijo falso. Como que el cristiano de hoy se ha vuelto muy práctico. No importa, yo me voy a la que tengo aquí, ya lo mismo. Falso. ¿Estamos? Falsos. Y versículo 12 dice, y por haberse multiplicado, qué duro es esto. ¿Qué se va a multiplicar? ¿La maldad de quién? De la gente. Pero escucha la iglesia, amado. O sea, allá afuera estoy de acuerdo, pero adentro. O sea, la gente va a ser más mala que adentro. ¿De verdad? O sea, no puedes confiar en nadie ya. O sea, no puedes invitar a un hermano a tu casa a estar ahí para que te ayude a hacer unas cosas porque es de alto riesgo. ¿De verdad? A final de cuentas concluye el versículo 12, el amor de muchos se enfriará. O sea, en una relación, ¿no te has dado cuenta cuando de momento estás muy efusivo y de momento se enfría y dices, un break, se siente feo, ¿no? Diciendo, oye, pues, pero esto está pasando, ¿el amor hacia quién? Hacia el Señor. Ya no vienen con el mismo entusiasmo, ya no vienen con el mismo ímpetu, ánimo, ya no están fervientes en escuchar, en aprender, ya se creen que saben todo. ¿Y su amor? Y ahí adelantito, vamos al versículo 24, fíjate, Mateo 24, el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, nuevamente la palabra falso, sí, ya viste que son tiempos de mucha falsedad, y también falsos profetas, y aún van a hacer milagros y prodigios. Y nuevamente, fíjate cómo en estos tiempos se repite la palabra falso y engaño. Y dice que va a engañar incluso a ¿quiénes? A los escogidos. A los mismos falsos, a los mismos salvos, los va a poder. ¿Ya te diste cuenta? Los va a poder engañar. Ahora bien, vamos a final de cuentas a concluir en Filipenses 2, que no puedo dejar de leer este versículo. En Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, está hablando a los que obedecieron. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense ¿en qué? En su salvación, con temor y temblor. ¿Ya viste qué importante, qué joya tan hermosa, qué regalo tan preciado nos dio Dios en la salvación? Y para esta iglesia de estos tiempos tibios y de engaño y de falsedad, Dios nos exhorta y nos dice, hermano, cuida la salvación, la tuya. Despreocúpate de tu hermano, mejor cuida la tuya. Cuida tu salvación. Y yo espero, hermano, en Cristo, que estos tiempos sean tiempos de verdad de gran reflexión, pero sobre todo de grandes cambios en nuestra conducta. No puedes, a lo mejor tuviste tiempo atrás para estar en desánimo, de estar ahí chillando, berreando, rebeldeando, criticando, pero ya pasó. En estos tiempos que estamos a nada de que llegue Jesús, ya no tiene cabida un tibio. Seamos fervientes en la fe en Cristo Jesús.
parezcámonos unos a otros como nos parecemos a Cristo. Amémonos de a verdad. Que nuestra fe no sea falsa. Dejemos de vivir para nosotros mismos. La Biblia concluye y dice, el que ame su vida, no la va a ganar. Es una ley, la va a perder. Pero el que decida perderla, es decir, dejar sueños. ¿Cuántos tienen sueños y anhelos? De mamá es 90, dice yo también. Tiene sueños y anhelos, claro. José Luis todavía espera también un sueño, ¿verdad? Sueños y anhelos. Todos pensamos sueños y anhelos. Pero dice la palabra de Dios, no es que los dejes, sino que no sean lo prioritario y los dejes de un lado, entonces ganarás tu vida. Habla de una prioridad básica en Dios. Amén. Básica. Tiempos, repito, que espero. Ustedes somos una iglesia, voltéense a ver. Que si todavía esto sigue unos años, sigamos, continuemos, estemos. Porque la Biblia sí dice que vivimos tiempos, lo más mediocre de la iglesia cristiana la estamos viviendo hoy. En todos sentidos. Pastores, maestros, congregantes, enseñanza, doctrina, adoración, alabanza, amor al prójimo, servicio social, jóvenes, niños, matrimonios, mujeres, adultos, servicio en general. Es la peor iglesia de todos los tiempos. Seamos la diferencia, hermanos. Amén.